Señoritas, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a su clase de análisis sísmico. Vamos a tomar la asistencia correspondiente para iniciar con la clase planificada para esta tarde y noche. Hablar con Karen, Buenas tardes, Inge presente. hablar con María, Presente, Inge, buenas tardes. Altamirano Eric, Buenas tardes, Inge presente. Alvarado Sergio, Alvarado Sergio, Álvarez David, Presente, Inge, buenas tardes. Ambuludi Jefferson, Buenas tardes, Inge presente. Boca Piña Ricardo, Presente, Inge, buenas tardes. Valareso José, Buenas tardes, ingeniero presente. Bejarano Doménica, Buenas tardes, Inge presente. Capito Joel, Presente, Inge, buenas tardes. Cardoso Guido, Ingeniero, buenas noches, presente. Casco José, Presente, Inge, buenas tardes. Cepeda Magali, Presente, Inge, buenas tardes. Córdoba Ángel, Presente, Inge, buenas tardes. Spin Edison, Spin Edison, Estrada Andrés, Presente, Inge, buenas tardes. Fierro José, Buenas tardes, Inge presente. Garay Christopher, Buenas tardes, Inge presente. García Alexis, Presente, Inge, buenas tardes. Guato Cristian, Presente, ingeniero, buenas tardes. Jiménez Wilmer, Presente, Inge, buenas tardes. Rayedra Hadassah, Presente, Inge, buenas tardes. Yanga Eric, Presente, Inge, buenas tardes. Llerena Josué, Muy buenas tardes, ingeniero. Presente. Llerena Helvis, Presente, Inge, buenas tardes. Mayancha Daniela, Mayancha Daniela, señorita Mayancha, casi no lo escucho. Miranda José, Presente, Inge, buenas tardes. Paredes Jorge, Buenas tardes, Inge presente. Parra Jefferson, Presente, Inge, buenas tardes. Quispe Fabián,
Presente, ingeniero, buenas tardes. Rosero Roberto. Presente, ingeniero, buenas tardes. Salazar Estefanía. Presente, ingeniero, buenas tardes. Salcán Vinicio. Presente, ingeniero, buenas tardes. Sigua Steven. Presente, ingeniero, buenas tardes. Silva Giovanna. Presente, Inge, buenas tardes. Sina Luisa Jeremías. Presente, Inge, buenas tardes. Ulloa Brian. Presente, ingeniero, buenas tardes. Vaca César. Buenas tardes, Inge, presente. Vallejo Emilio. Presente, Inge, buenas tardes. Vázquez Carla. Presente, ingeniero, buenas tardes. Villarroel Darwin. Buenas tardes, Inge, presente. Yoripoma Marlon. Yoripoma Marlon. Joel Yoripoma. Buenas tardes, Inge, presente. Yautibuk Miguel. Buenas tardes, Inge, presente. Yumisebe Steven. Buenas tardes, Inge, presente. Yupanqui Romario. Yupanqui Romario. Presente, Inge, buenas tardes. Bien. Arranquemos que tenemos una clase muy interesante por delante. Bien, esto es lo último que hicimos la última clase. Habíamos llegado a los cortantes de piso, ¿no es cierto? Y obviamente tenemos cortantes para el piso 1 y para el modo 1, cortantes para el modo 1 y cortantes para el modo 2. ¿Sí? Y habíamos escrito inclusive que el siguiente paso a dar sería la combinación modal. Ahora bien, ¿sí? Para realizar esta combinación, pues puedo preguntarme si es necesario, en nuestro ejemplo en particular, que solamente tenemos dos modos de vibrar, ¿es conveniente que combine los dos o basta con que utilice el predominante, el modo 1? Imagínense, cuando tengo más pisos, ¿sí? Cuando el pórtico es más grande y tengo mayor número de pisos, voy a tener más modos de vibración, mayor número de modos de vibración, ¿sí? Entonces, ahí viene la pregunta, o sea, si tengo un edificio de 5 pisos y tengo 5 modos de vibración, ¿necesariamente combino los 5? ¿Puedo combinar menos? Si combino menos, ¿cuántos puedo combinar? Entonces, eso es lo que habíamos nosotros establecido en la clase teórica, recordarán ustedes, como los pesos modales, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que eso, al fin y al cabo, es un control normativo, ¿sí? Que establece básicamente que usemos el número de modos, ¿sí? En secuencia, ¿no? 1, 2, 3, 4, está en secuencia, ¿no? Que lleguen a sumar el 90% o al menos el 90% del peso total de la estructura. O sea, utilizo o combino el número de modos cuyos pesos modales lleguen a sumar al menos el 90% del peso de la estructura.
Entonces, por el momento vamos a borrar aquí este título que pusimos, ¿sí? Porque primero vamos a verificar los pesos modales para ver si necesariamente tengo que usar los dos modos o puedo utilizar el primer modo. Sí, entonces voy a copiar este gráfico para pasarnos una nueva diapositiva. Bueno, no me dejó copiar del todo. Le voy a completar acá. Sí, tenemos ahí pues nuestros cortantes de piso y pues vamos a poner con asterisco porque esto sería el primer control normativo, que sería pues el de los pesos modales. Ahora bien, ¿cómo habíamos dicho que se calculan los pesos modales? Habíamos dicho, ¿sí? Las diapositivas pues que proyectamos, ¿sí? Que el peso modal WPI, ¿sí? O sea, el peso modal del modo I era igual al cortante basal, ¿sí? Del modo I sobre el coeficiente sísmico del modo I. Sí, entonces vamos a ponerle acá WPI, ¿no es cierto? Peso modal del modo I, ¿sí? B sub 0 I, ¿no es cierto? Cortante basal del modo I y pues CI, el coeficiente sísmico del modo I. Bien, este coeficiente sísmico, ¿sí? Se calcula como la aceleración espectral inelástica para el modo I dividida por la gravedad, ¿sí?
Entonces, si aplicamos esto, ¿sí?, a nuestra estructura, ¿qué tenemos? Pues miren, tendríamos el coeficiente sísmico 1 sería igual a ¿qué? A la aceleración espectral inelástica para el modo 1 sobre la gravedad. ¿Sí? Voy a compartir la pantalla combinada entre la clase de hoy y la clase pasada. ¿Estamos viendo ahí la clase pasada? Sí, Inge. Inge. Ok. En la clase pasada, pues dentro del proceso, habíamos llegado acá a determinar la aceleración espectral inelástica para el modo 1 y para el modo 2. Sí, obviamente ingresando en el espectro, ¿no? Sí, el espectro pues que lo tenemos acá, ¿sí? Esta hojita bastante básica que les había dicho que más que nada me sirve para calificar. Y entonces aquí pues habíamos ingresado al espectro y habíamos pues determinado pues la aceleración espectral. Entonces tenemos que para el modo 1 es 0.149. .149 de G sobre G, pues simplificando me queda nada más que el coeficiente sísmico 1 es 0.149. ¿Sí? Inge, ¿Sí? ¿qué le puso en el numerador también la gravedad? Disculpe. ¿Perdón? ¿Por qué le puso en el numerador también la gravedad? Porque la aceleración espectral inelástica es 0.149 por G.
Mire. Aquí está. Sí, gracias, perdón, no vi eso. Sí, entonces pues simplemente simplificamos y nos queda que el coeficiente es directamente el 0.149. Es por eso que no le multiplicamos, ¿no? Le tenemos siempre en función de la gravedad, es por este tipo de situaciones. ¿Sí? Entonces con esto, pues puedo calcular el peso modal del modo 1, que sería igual al cortante basal del modo 1, miren, 5.24 toneladas sobre 0.149. WP1 me sale entonces, ¿cuánto? $35.17. Ok, 35.17. Toneladas, ¿no? 5.24 son toneladas y dividido para un valor sin unidades, pues sigue siendo toneladas. Bien. C2, en cambio, el coeficiente sísmico 2 sería igual a la aceleración espectral inelástica del modo 2 sobre la gravedad, ¿sí? Por ende, pues C2 sería igual, vamos a ver la clase anterior, vemos que 0.126 de G, 0.126 de G, sobre la gravedad, pues se simplifica y quedamos con C2 igual a 0.126, ¿sí? Calculando, pues el peso modal del modo 2 sería igual al cortante, en este caso, pues 0.73, el cortante basal del modo 2, esto es 0.73 toneladas, dividido para 0.126. Esto me da un peso modal del modo 2 de ¿cuánto? $5.79. ¿Perdón? 5.79. 5.79 toneladas. Voy a poner esto acá arriba porque ocupamos demasiado espacio. Voy a borrar lo que está acá abajo. ¿Sí? Entonces, miren, tenemos el peso modal del modo 1, el peso modal del modo 2, ¿sí? Y el peso total de la estructura, aquí es igual. Ya lo habíamos calculado también, en definitiva. Si nos vamos a ver la clase anterior, pues miren, tendríamos acá, ¿no es cierto? En la primera lámina de la clase anterior, ¿sí? Miren, habíamos calculado que el peso del piso 1 es igual al peso del piso 2 y es igual a 20.45. Entonces, el peso total de la estructura, ¿qué sería? Si el peso del piso 1 es igual al peso del piso 2 y es igual a 20.45, el peso total de la estructura sería 40.90. 40.9. perfecto. El peso del piso 1 más el peso del piso 2, o sea, 20.45 más 20.45, pues 40.90, como bien lo dicen los compañeros. Entonces, nos vamos acá. Tendríamos que es 40, perdón. Voy a borrar este.
Voy a escribir con azul. 40.90 toneladas. La normativa nos dice que la sumatoria de los pesos modales de los modos que obligatoriamente debo considerar, sí, deben sumar al menos el 90%, ¿no es cierto? El 90% de W del peso sería 40.90, el 90%. Me da el 90%. 36,81. Perfecto, 36.81 toneladas. Entonces, miren, sería el peso del piso, perdón, el peso modal del modo 1, sí, sería, nos salió 35.17. ¿Ya llegó al 90%? ¿Ya llegó al 36.81? No, Inge, se queda en un No, 86%. ok, no llega al 90%, entonces más el peso modal del modo 2, ¿sí? 5.79. Sí, evidentemente, pues ya la suma de los dos, ya estaríamos hablando del 100% de W, ¿sí? Obviamente, miren aquí, ¿sí? Obviamente aquí, pues ustedes van a ver que 35.17 más 5.79 no es exactamente 40.90. Es muy similar, está muy cercano, pero es por los decimales, por la precisión matemática que se va perdiendo en todos los cálculos, en las aceleraciones espectrales y todo lo demás. Pero pues es básicamente, sí, básicamente el peso. Entonces, miren, como no llega al 90%, sí, miren, no puedo usar solamente el primer modo. Tengo que usar obligatoriamente el segundo modo. Entonces, miren, aquí, ¿qué acabo de encontrar? Pues acabo de encontrar que con esto, o sea, la conclusión de esto es que es obligatorio, ¿sí? Que debo combinar los dos modos de vibración. ¿Sí? Aquí me resultó obligatorio que debo combinar los dos modos de vibración. ¿Sí? No siempre será así, esto nos da para este ejercicio. ¿Sí? Tal vez en edificios pues de más altura, con más pisos, ahí sí pues voy a tener la sumatoria de varios pesos modales que me van a dar el 90% sin llegar a ser todos. Entonces obviamente ahí puedo utilizar únicamente los que me suman el 90% al menos, pero en este caso no. WP1, el peso del modo 1, por sí solo nos llega al 90%, entonces estoy obligado a considerar el otro modo. O sea, aquí en este ejercicio estoy obligado a combinar los dos modos de vibración que tiene. Entonces, ahora sí sé que debo combinar los dos modos de vibrar. Entonces me paso ¿sí? Me puedo pasar al paso número 10, ¿no? Combinación modal. Entonces, pues miren, tengo
¿sí? Tengo que manifestar aquí en este punto, pues, que existen varios criterios de combinación modal. El más utilizado para este caso, para el caso que estamos haciendo para análisis sísmico, eh, es el que, pues, constituiría la raíz de la suma de los cuadrados, ¿sí? En SAP 2000 y tal, pues también la tienen programado por defecto, o sea, por defecto van a poder ustedes escoger, pero si no escogen el criterio de combinación por defecto, va a utilizar este. Este criterio de combinación pues está definido de esta manera. R pues sería igual a la raíz de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de ri al cuadrado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues que sería la raíz de la suma, de la sumatoria de los cuadrados de cada uno de los parámetros. ¿Por qué? Porque r ¿sí? R pues es el parámetro que se desea combinar o que se necesita combinar. Voy a poner así, parámetro a combinarse nada más. ¿Sí? N sería el número de modos de vibración, en nuestro caso ya nos estamos diciendo más puntuales, a combinarse. Obviamente aquí pongo parámetro a combinarse porque dentro del análisis sísmico que estamos haciendo mismo, podría ser como en este caso que vamos a hacerlo a nivel de cortantes, pero también podría haber sido un paso antes a nivel de fuerzas. ¿Sí? Sino que fíjense que ahí estamos el valor del cortante para verificar los pesos modales. Entonces, si ya tenemos el cortante, pues de una sola ya combinemos a nivel de cortantes, ¿sí? Entonces, tendríamos el número de modos de versión a combinarse es n. Entonces, esto lo único que nos dice, pues, esta formulita es lo que les decía, que es la raíz de la suma de los cuadrados, ¿no? El criterio de combinación modal. En el caso que estamos analizando, ¿sí? En el caso que estamos analizando, pues lo que tendríamos es lo siguiente. Le dibujamos entonces una vez más a nuestra estructura como un sistema de múltiples grados de libertad, como péndulo invertido, ¿sí? Y por ende, pues vamos a combinar
los cortantes en el piso 1 y los cortantes en el piso 2. ¿Qué tenemos? Vamos a verlos. Creo que cerrado. Déjenme ver. Bien cerrado. Ouch. Bien, voy a volver a combinar a compartir, perdón, para compartir es la otra pantalla que he cerrado sin querer. Aquí. Entonces voy a compartirles. Ahí está. Con esto, ojalá ya no tenga que volver a hacerlo. Ok, miren, tenemos aquí los cortantes de piso, son los que vamos a combinar, tanto del modo 1 como del modo 2, porque nos salió que estaba obligatorio combinar los dos. Entonces, miren, el cortante en el piso 1 del modo 1, ¿cuánto vale? Tenemos aquí, miren, ¿no es cierto? Piso 1, entonces 24. tenemos 5.24, muy bien. Entonces sería acá, vamos a escribirlo. Permítanme salir de esto. Ok, aquí estamos. Sería entonces, miren, como lo hemos dicho, la raíz de 5.24, perdón. 5.24 al cuadrado más del modo 2, ¿cuánto es? 0. 73. Más 0.73 al cuadrado. ¿Cuánto sale esta operación? Cinco punto veintinueve. 5.29. Miren, voy a hacer esto, perdónenme. Le dibujé muy pegado. Voy a escribirle más acá para tener espacio. ¿Cuánto me dijeron? ¿Que nos daba? 5.29. Muchas gracias, 5.29 toneladas. ¿Qué significa esto? Pues miren, que hasta aquí llegamos con 5.29 toneladas en el diagramita de cortante, ¿no? De cortante de piso. $5.29. Acá arriba, en cambio, pues en el piso 2 tenemos 3.69, sería la raíz de 3.69 al cuadrado, más sería menos 0.53, menos 0.53 al cuadrado. ¿Esta operación cuánto me da?
3.65. No, 3.73. Ah, sí, perdón, Inge. 3.73 toneladas. Y abajo, déjeme confirmar, nada más 5.24, ¿no es cierto? Más 0.73. 5.29, está muy bien. Entonces, miren acá, tenemos pues 3.73. Obviamente es menor que el 5.29. Sería 3.73. Sí, entonces tenemos este diagramita, el cortante en la base pues sería 5.29 toneladas, ¿no es cierto? Miren, pues ya pasamos de tener un diagrama de cortante para el modo 1 y un diagrama de cortante para el modo 2, ya lo hemos combinado, hemos aplicado el criterio de combinación modal y pues tenemos ya uno solo, combinado los dos, ¿sí? ¿Cuál es el paso 11? ¿Perdón? Determinación de las fuerzas estáticas Fuerzas estáticas. equivalentes Muy por bien, sismo. muchas gracias. Fuerzas estáticas equivalentes. Miren, yo aquí, en el punto 11, les sé dejar el título Fuerzas estáticas equivalentes y no le pongo por sismo. O sea, yo sé, miren, estas son las fuerzas estáticas equivalentes por sismo, pero les pongo solamente fuerzas estáticas equivalentes por no confundir luego con las definitivas. ¿Por qué no son estas las definitivas, las del punto 11? Porque estas del punto 11 tienen que pasar los controles normativos. Mientras no pasen los controles normativos, no son definitivas. ¿Sí? Entonces, es por eso que no le pongo el título completo, para no confundirnos. Recordar que aquí en el punto 11 todavía no serían las definitivas hasta realizar los controles normativos. Entonces, miren, simplemente aquí me está pidiendo las fuerzas. Voy a copiar acá el diagramita para no demorarme dibujando nuevamente. ¿Sí? ¿Por qué no me dejó copiar? Qué raro. Vamos, ¿en qué capa estoy? ¿En qué layer estoy? En este me deja copiar. Este me deja copiar nada más esto. Oh, bien. Bien, tenemos eso. Miren, tenemos el diagrama de cortante, pero quiero pasarles como fuerzas, ¿no es cierto? Entonces ustedes pues dominan diagramas de cortantes, diagramas de fuerzas axiales, diagramas de momentos vectores, pues los dominan, pues ya vieron desde hace varios años. Entonces, miren, recordarán que, bueno, acá arriba no tenemos el inconveniente, está muy claro. La fuerza cortante aplicada es del 3.73, ¿sí? 3.73 toneladas. Y acá abajo, ¿sí? Recordarán, pues, en el diagrama de cortante, si tengo una carga puntual aplicada en ese punto,
el valor de la carga es el salto. Miren el salto del diagrama, que es lo que le estoy remarcando acá. ¿Cuánto vale el salto del diagrama que he remarcado acá? Sería 1.56 toneladas. Entonces me quedan estas como las fuerzas estáticas equivalentes. 1.56 toneladas, 3.73 toneladas en el segundo piso con este cortante en la base de 5.29 toneladas. Estas fuerzas pues son las que obtenemos con el método de superposición modal espectral en este ejemplo, ¿no? Son de este ejemplo, son las que nos da este ejemplo en particular, ¿sí? Y pues, para hacerlas definitivas, como habíamos hablado, tienen que pasar los controles normativos. ¿Cuáles son los controles normativos? Cortante, basal, mínimo, deriva de piso y efecto P delta. ¿Sí? Estos son los que vimos en la base teórica. Bueno, adicionalmente, pues con los pesos modales, pero ese ya lo aplicamos antes del paso 10. Aquí, ya luego del paso 11, tenemos que aplicar estos tres controles normativos. Si pasan estos tres controles normativos, estas fuerzas, pues ya serían las definitivas. Si no pasan, pues depende del control que no estén pasando. Podrán ser mayoradas estas fuerzas o nos tocará volver a empezar de cero con el ruptura. Bien, entonces, guardemos esta diapositiva y vámonos a la siguiente. Vamos entonces con el control del cortante basal mínimo. Son controles normativos. Entonces, por favor, a la mano, la NEC. La NEC establece, ¿sí?, que el cortante basal mínimo es igual a I por SA sobre R por phi P por phi E por W. ¿En dónde está esto? Dame la referencia de la NEC.
Está en el punto 6.3.1. Genial. Ok, ya les comparto. Miren, el compañero pues ya lo tiene a la mano. Sin embargo, pues yo les voy a compartir. Déjenme ver en cuál está. Obviamente está dividido en partes, ¿no es cierto? Por eso es que hay que estar. No encuentro mi NEC que está combinada en la página web oficial, está separada. Entonces, a ver. Aquí tenemos 6.3.2, como nos decía el compañero. Entonces, miren, nos dice el cortante basal total de diseño V a nivel de cargas últimas aplicado a una estructura en una dirección especificada se determina mediante las expresiones. Y nos pone aquí, miren. ¿Sí? Perdónenme que se me tapó. Ok, ahí. V. Es igual, ahí SA, aquí le ponen entre paréntesis al lado del SATA, ya vamos a ver por qué, sobre R por phi, P por phi, E por W. En donde, miren, SA, ¿sí? Entre paréntesis TA, nos dice espectro de diseño en aceleración. Sí, bueno, el espectro de diseño en aceleración nosotros sabemos, el SA sabemos que es pues la aceleración espectral elástica. Sin embargo, lo que nos está diciendo, miren, es la aceleración espectral elástica S sub A, que corresponde a TA, al periodo de vibración. ¿Sí? Es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿cómo obtengo ese A? Pues, como ustedes recordarán, pues tenemos que determinar el TA y pues con el TA, o sea, el periodo de vibración, pues ingresamos en el espectro y tenemos la aceleración espectral elástica, ¿no es cierto? Es lo que nos pide aquí, entonces eso tenemos hasta programado, no hay inconveniente. Phi P y Phi E son coeficientes de configuración en planta y elevación, ¿sí? Definidos, miren aquí nos dicen en qué sección está cada uno. Y el coeficiente de importancia, ¿sí? R, el factor de reducción de resistencia sísmica, eso también ya lo habíamos visto, pero obviamente lo vamos a topar nuevamente acá. V, el cortante basal total de diseño. Y W, la carga sísmica reactiva, que también ya habíamos visto en la sección 6.1.7. La consideración aquí, pues, es de que el TA no
usaríamos los que tenemos nosotros calculados. Nosotros al fin y al cabo los tenemos calculados por modo de vibrar, sino pues para calcular la aceleración espectral elástica determinaremos el periodo de vibración TA de acuerdo a lo que nos dice aquí la normativa en la sección 3.3.3. Entonces, comencemos desde el principio. Miren, vamos. Aquí nosotros, esta es la fórmula que acabamos de ver, miren, sino que nosotros le vamos a llamar B sub 0, hemos llamado para diferenciar al cortante, a un cortante cualquiera del cortante en la base. Al poner el sub 0 estamos diciendo como que en el punto 0, en el nivel 0, o sea, en la base. Y pues al ser este el que establece la normativa, para nosotros pues sería el mínimo. ¿Sí? Y pues tendríamos, y no es cierto que hemos visto el factor de importancia, y vamos a ver el factor de importancia. Entonces, vamos a la normativa. Nos dice el factor de importancia en la sección 4.1. Entonces, vamos a la 4.1. Retrocedemos de la 6.2.3 que estábamos. Vamos a la 4.1. ¿Sí? Miren. Nos dice 4.1, categoría de edificio y coeficiente de importancia I. Y nos dice, pues, que bueno, primero esta nota, ¿no? Esa nota que está resaltada que dice que si se determinan las fuerzas a partir de las curvas de peligro sísmico, las fuerzas no requieren ser modificadas por el factor de importancia I. Sin embargo, nosotros, miren, no estamos determinando las fuerzas a partir de las curvas de peligro sísmico. Nosotros estamos determinando las fuerzas a través del método de superposición modal espectral, ¿sí? Entonces, pues, nosotros debemos considerar el factor de importancia I. Entonces, miren, aquí nos dice pues que la estructura a construirse se clasificará en una de las categorías que se establecen en la tabla 6. Esta tabla 6 pues nos define nada más 3 categorías, es la que nos establece en nuestra normativa vigente. Y entonces nos dice, miren que tenemos edificaciones esenciales, estructuras de ocupación especial y otras estructuras. ¿Sí? Y nos dice también arriba, miren, que el propósito del factor I es incrementar la demanda sísmica de diseño para estructuras que por sus características de utilización o de importancia deben permanecer operativas o sufrir menores daños durante y después de la ocurrencia del sismo de diseño. Entonces, miren, según esta clasificación, la estructura que estamos haciendo ¿qué categoría es? Otras estructuras. Ok. ¿Qué decía nuestro enunciado?
¿Nos decía algo sobre la utilización de la edificación que estábamos diseñando? Centro educativo, dice. Miren, está resaltado lo que dice estructuras de ocupación especial, centros de educación. Entonces, pues, ¿cuál corresponde a la categoría? Estructuras de ocupación especial. Estructuras de ocupación especial. Sí. Muy bien. Entonces, el coeficiente de importancia, ¿cuánto vale? 1.3. 1.3. Miren, por el momento en este control, pues nos regimos a esto, ¿no? Nos regimos al coeficiente de importancia, nada más al valor. Luego vamos a revisar otras cositas más que no hace falta hacer en las otras estructuras, pero sí hace falta hacer en las estructuras de ocupación especial y en las edificaciones esenciales. Y es por eso que el ejemplo está hecho así, ¿no es cierto? Miren, para topar estos tópicos, ¿no es cierto? En las otras estructuras es 1 y se acabó, ya no hacemos nada más. En las estructuras de ocupación especial es I1.3 o en las edificaciones esenciales I1.5, pues tenemos otras cosas que considerar, pero estas los vamos a ver más adelante porque aquí, en lo que estamos haciendo, lo que nos interesa por el momento es solamente el valor de I. Entonces, hemos determinado el valor de I. Entonces pongamos acá, nuestro factor de importancia es I igual a 1.3. ¿Sí? SA, la aceleración espectral elástica. Le prefiero poner así aceleración espectral elástica porque igual la normativa, siendo lo mismo, o sea, de acuerdo a lo mismo, son sinónimos, pero ha llamado o en varias ocasiones le llama diferente. Hay unos 3 o 4 nombres que le da. Siguen siendo lo mismo, pero pues nosotros tratamos de mantener el mismo nombre. Aceleración espectral elástica, ese es su PAM. ¿Sí? Para esto, ¿qué necesito? ¿Sí? Entrar en el espectro de diseño, ¿verdad? Y tomar la aceleración. Y para entrar en el espectro de diseño, ¿qué necesito? El periodo. El periodo, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice la normativa? ¿Por qué estamos haciendo esto con la normativa, chicos? Porque, bueno, para mí sería fácil. I igual a 1.3, S sub A igual a tanto porque TA es igual a tanto. Sí. Pero la idea, chicos, es de que necesitamos aprender a manejar la normativa. Es por eso que les dije, ténganla a mano y ustedes, pues, igual, vayan conmigo revisando. ¿Sí? Vayan conmigo leyendo lo que está en la normativa. ¿Sí? Traten de ganarme en encontrar, porque justamente es la idea, ¿no? Que se entrenen un poco en esto. Entonces, nos vamos acá, miren, a ver, ¿qué nos decía del S sub A? Bueno, ¿qué es el aspecto de diseño de aceleración? Muy bien, eso ya lo sabíamos. El periodo de vibración que nos interesa obtener para poder obtener ese sub A es lo que nos interesa en este momento y nos dice que está descrito en la sección 6.3.3. Determinación del periodo de vibración es el título de esa sección, miren, ¿sí? Y pues la normativa nos presenta dos métodos aproximados o dos métodos para determinar de forma aproximada T. En este punto, chicos, para calcular, para hacer este control, no hace falta más que enfocarnos en en el método 1. El método 2 es un poquito más complejo, más largo, entonces no nos interesa mucho, la verdad, porque lo que queremos hacer es el control nada más. Entonces, miren, nos dice la normativa que podemos calcular de forma aproximada el periodo de vibración de la estructura de esta manera. T igual a CT por HN elevado a la alfa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es C sub T? Coeficiente que depende del tipo de edificio, ¿no es cierto? En nuestro caso, en nuestro ejemplo, ¿qué tipo de edificio es? Miren, es un pórtico especial de hormigón armado sin muros estructurales ni diagonales higienizadoras, ¿no? No hemos puesto nada de eso en nuestro pórtico. Entonces, CT, ¿cuánto vale? 0.055. O sea, nos está quedando así, ¿no es cierto? T igual a 0.055.
por HN. ¿Qué es HN? HN nos dice la normativa que es la altura máxima de edificación de N pisos medida desde la base de la estructura en metros. ¿Sí? Entonces, HN, pues la altura, y T, pues el periodo de vibración. ¿Qué es lo que nos falta? Miren, el alfa, sí, es este valor, este exponente al que está expuesto H sub n. Entonces, nos dice aquí también que alfa, para los pórticos especiales de hormigón armado sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras, es 0.90. ¿Sí? Miren, esta fórmula así, vista así como está escrita en rojo en la parte derecha, es más parecida a lo que se veía en la normativa anterior. ¿Sí? Aquí un poquito, pues se han dado estas especificidades, se ha mejorado la expresión. ¿Sí? Pero al fin y al cabo, tanto aquí como en la normativa anterior, pues esto está basado en la fórmula de Chopra. ¿Sí? Si ustedes revisan el libro de Chopra que yo les había puesto, pues van a encontrar una fórmula muy parecida. Aquí lo que le han hecho, pues es, le han mejorado porque le han hecho un poco más general para aplicar a varios tipos de estructuras o con varias condiciones. Entonces, miren, esto ya operativizado para calcular, pues significa esto. ¿No es cierto? Que T sería igual a 0.055, ¿sí? Por la altura total de la edificación. ¿Cuánto medía nuestra edificación? 6 metros. ¿Perdón? 6 metros. 6 metros, ¿no es cierto? Muy bien, 6 metros elevado a la 0.90, ¿sí? T, entonces nos da, ¿cuánto? Calculémosle, sería 6 elevado a la 0.9 por 0.055. ¿Sí? Me da 0.276 segundos. ¿Sí? Voy a borrar esto. Ahora sí, pues tengo este periodo. Puedo ingresar. Con esto puedo ingresar al espectro de diseño. Vámonos al espectro de diseño. Si ven el Excel, ¿verdad? Sí, Ok, miren. Entonces, aquí ya he reemplazado yo el valor. ¿Sí? El valor de 0.276 segundos, que nos da una aceleración espectral elástica de 1.19 por G. Entonces, volvemos acá. ¿Sí? S sub A sería igual a 1.19 G. R, ¿sí? Vamos a venirnos acá. Ok. Ahí. Bueno, R es el factor de reducción, como le llaman, factor de reducción de resistencia sísmica. También le llama diferente en algunas ocasiones, pero sigue significando lo mismo. Resistencia sísmica. ¿Sí? R, pues ya lo habíamos visto en clases pasadas. ¿Sí? Bueno, aquí nos dice que serían las 6.3.4. Ya habíamos visto las tablas de la 6.3.4. Sí, justamente están acá. Entonces, miren, tenemos la tabla 15,
¿no es cierto? La tabla 15 lleva como título Sistemas estructurales dúctiles y pues la nuestra, si me refiero a la estructura, ¿no? Nuestra estructura, pues se enmarca aquí, ¿no es cierto? Pórtico especial sismo resistente de hormigón armado con vigas descolgadas con un R igual a 8, ¿no es cierto? Esto de acuerdo a la tabla 15 de la normativa. La tabla 15 y la tabla 16, pues de la normativa nos dan los parámetros de acuerdo a la tipología de la estructura, ¿no es cierto? Inge, una pregunta. Dígame. Justo en la NE que yo tengo, en la norma que yo tengo, solamente aparece hasta un valor de R de 7. Pues mira, ahí lo que le recomiendo es que entre al link. No me acuerdo si este semestre les puse el link en el aula virtual para que vea la última, la oficial. Sí, porque justamente estuve revisando ese valor de R y en la norma que yo tengo solamente está hasta el valor de 7 en esa tabla misma. Mire, aquí está. Esta es la vigente, o sea, esta está eh, el problema, mire, con la NEG es que no hay un control documental, o sea, no tiene ningún código que nos diga la que está en vigencia si se han hecho cambios. Y si hubo un problema porque si hubieron algunos cambios algún tiempo y no se identificaba cuál era la última. Es por eso que yo pues directamente ingreso en el link para que no confundirme con ninguna y me bajo la que esté ahí para estar seguro de que es la última, ¿no? Entonces, por favor, ingresen. No me acuerdo si no les he habilitado el link. Si les tenía yo copiado en el aula virtual, pues ya le voy a poner nuevamente para que puedan ingresar directamente a la página del Midubi y puedan ingresar a las normativas. Ahora, estaba por salir una nueva versión. ¿Cuándo se descargó usted esa? Recién antes de ayer nomás había descargado esa. ¿De qué página se descargó? Justamente de la página del MIDUBI mismo, donde aparecen todas las normativas. Bueno, entonces con todo ya le voy a revisar yo, pero miren, en este momento nos convendría seguir con esta porque todos lo que hemos hecho y los coeficientes que hemos visto y hemos usado, pues han estado respecto a esta. Si han subido la actualización, pues ahí yo les indico los ajustes, ¿sí? Porque R depende de varias cosas, ¿no? Sí, R depende hasta los factores de magnificación de cargas. ¿Sí? Y de los FI, de la reducción de la resistencia de los materiales. De todo esto depende. Entonces, el momento, si han puesto una actualización cambiando el R, pues toca ver y leer qué actualización han hecho para yo poderles decir, en todo esto hay que actualizar, todo esto hay que corregir, todo esto hay que actualizar a la nueva norma. ¿Sí? Ya le voy a revisar yo también por si acaso. También ojalá puede ser un ajuste solo del valor. ¿Por qué? Porque este ajuste del R igual a 10, porque en el INSP5 del 2001 era igual a 10. Pero el cambio sí era un poquito profundo a la NEG, porque el INSP5 del 2001 mayoraba las cargas sísmicas. Entonces, al mayorar la carga sísmica y el R de 10, pues equivalía más o menos, ¿sí? O sea, decimales más, decimales menos, equivalía más o menos a la NEG que no mayora carga sísmica con R de 7. Entonces, el que la NEC 15 le haya puesto un R de 8, lo que hacía es colocarnos, o sea, darnos un espectro inelástico más grande, que no estaría mal, no sería malo, ¿sí? Si la nueva NEC solamente ha hecho ese cambio y ha puesto el 7, pues obviamente ahí es mucho más compromiso para los ingenieros civiles de que la estructura disipe adecuadamente la energía. Sí, porque le vamos a hacer más chiquito al sismo de diseño, al inelástico me refiero, no al espectro inelástico. Y evidentemente, ustedes saben, mientras más pequeño le haga, lo que implica es que la estructura se comporte mejor al dañarse y disipar energía. Entonces, miren, déjenme ver si es que realmente es la actualización,
no he leído ninguna notificación del grupo que tenía. Yo sí estaba formando parte de los grupos de la actualización. Ya voy a revisar. Tal vez esté con el otro número y no me acordé. Voy a revisar por si acaso haya sido que ya subieron la actualización. Entonces, eso les ofrezco para la siguiente clase y darles cualquier novedad al respecto. Más bien, muchas gracias por hacérmelo notar si ya se ha descargado. Pero en algunas direcciones web sí había una NEC no oficial. Eso también tengan cuidado. Sí, eso también tendrán cuidado. Esa sí tenía bastantes diferencias con la que estaba en el link oficial, ¿no? Bien. Entonces, bueno, sigamos con esto porque hemos hecho con estos parámetros. Entonces, no es que cambie un parámetro de la normativa, ¿no? Si ha cambiado la normativa, tengo que revisar qué idea, qué filosofía cambió. ¿Sí? Ojo. Ojo, eso hay que hacerlo, ¿no? No es solamente que cambió un valor, o sea, hay que ver qué filosofía cambió. Si solamente vemos que la filosofía se mantiene y que no ha habido que solamente es un ajuste del valor, pues tranquilos, pero de no nos toca meternos a fondo y ver qué mismo es todo lo que dice el espíritu, se le suele decir, el espíritu de la nueva norma. ¿Sí? Ok, entonces en este caso pues teníamos un ER igual a 8. ¿Sí? FIPE y FIE. Miren, FIPE y FIE son coeficientes de configuración en planta y en elevación. Básicamente, chicos, son coeficientes de penalización. ¿Sí? O sea, ¿a qué me refiero? Si me dice que la estructura es irregular de acuerdo a unos parámetros que coloca en la sección 5.3, pues tengo que penalizarle aquí al factor FIPE si es en planta o FIE si es en elevación con 0.10, ¿sí? Con 0.10, o sea, restándole 0.10 por cada irregularidad. Entonces, miren, voy a irme a la 5.3, creo que está en esta parte de la norma mismo, porque la primera parte está hasta la 4, 5.3 por aquí. Irregularidades y coeficientes de configuración estructural, miren. Y nos dice aquí, irregularidad torsional, FIPE 0.90, o sea, miren, le castigamos con 0.10. Si es tipo 2, le castigamos con 0.10. Si es tipo 3, con 0.10. Si en planta, en elevación, pues lo mismo, ¿no? Tipo 1, piso flexible. Si hay esta irregularidad, pues le castigamos con 0.90. Si hay distribución de masa con alguna concentración, pues 0.90. Le castigamos con 0.10. Entonces, miren, esto, ¿sí? Esto, pues, realmente fue muy criticado. Fue muy criticado porque esto, ya les dije en alguna clase anterior, esto fue heredado del INCP 5-2001 y en el INCP 5-2001 ya hubo esta gran crítica. Miren lo que dice al final de la tabla 14. La nota, la descripción de estas irregularidades no faculta al calculista o diseñador a considerarlas como normales, ¿sí? Por lo tanto, la presencia de estas irregularidades requiere revisiones estructurales adicionales que garanticen el buen comportamiento local y global de la edificación. ¿Sí? Pero miren, de alguna manera el hecho de que lo hayan puesto es como que, bueno, o sea, tengo esta irregularidad y pues le penalizo, pero lo uso. A eso es realmente lo que se criticó o lo que fue muy criticado, ampliamente criticado en el INCP 5-2001 con estos FIPE y FIE. Ahí es donde aparecieron, pero la NEG pues los adoptó, los mantuvo, ¿sí? Entonces, miren, como nuestra estructura no es irregular, ni en planta, no tiene irregularidad en planta, ni irregularidad en elevación, pues tanto FIPE como FIE son igual a 1. Si tuvieran alguna irregularidad, pues tenemos que ir a las tablitas, valorar que realmente califique como una irregularidad, y si lo hace, pues
penalizarle. Entonces ahí tendría que rebajar, no poner 1, sino poner 0,90. Si tiene más de una, 0,80, 0,70 de acuerdo a las irregularidades que se cataloguen. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué es lo único que nos falta? Nos faltaría simplemente W. ¿Qué es W? La carga reactiva, ¿no es cierto? Nosotros ya inclusive habíamos calculado W era igual a 40.90 toneladas, ¿no? Esto ya lo teníamos hecho. Entonces simplemente calculamos el cortante basal mínimo sería igual a 1.3, ¿no es cierto? Por S sub A, 1.19. ¿Por qué no pongo el G? Porque miren, el G ya está aplicado acá al verle como peso reactivo. ¿Sí? Porque en definitiva está visto en forma general como masa reactiva. Entonces, pero masa por gravedad, pues me da el peso reactivo. Entonces, ahí está considerada esta gravedad. Entonces, no le pongo porque ya está considerada en masa por gravedad. Sobre R, 8, por phi P, 1, por phi E, 1, y por W, que sería 40.90 toneladas. Haciendo esta operación, ¿cuánto me sale? $7.90. No, 7.91. Me da 7.99, con 2 decimales de 7.91. Ok, ¿cómo es el chequeo del cortante basal mínimo? ¿Cuánto fue mi cortante basal calculado? Vamos a verlo. Tenemos, esta es la primera parte de la clase. Tenemos la siguiente. No, perdón, esta es del sexto B. Entonces tenemos la otra. La otra de hoy. ¿Sí le guardé o se me borró? Sexto A del 10 de febrero, la 1. Este es el de la combinación modal. Creo que no le he guardado. Aquí está. Aquí tenemos, mire. ¿Cuánto valía el cortante entonces? 5.29. 5.29. Entonces, el cortante que hemos calculado es de 5.29 toneladas. Este es mayor o igual al cortante basal mínimo que tenemos calculado aquí de 7.91 toneladas. No. No cumple, entonces, ¿qué debo hacer? Calculo el factor de corrección por cortante basal mínimo. ¿Cómo se calculaba este cortante? Perdón, este factor de corrección, dividiendo el cortante basal mínimo para el cortante basal. ¿Sí? ¿De cuánto me da entonces este factor de corrección por el cortante basal mínimo? Sería 7.91 dividido para 5.29. 1.495, pues sería 1.5, ¿no? De 1.5. Este factor debo aplicarlo, ¿sí? Debo aplicarlo a todas las fuerzas. ¿Sí? Entonces, voy a dibujar, no creo que tenga, no creo que le tenía copiado. No.
Me toca dibujar. Entonces me toca corregir las fuerzas. Más a 1 más a 2. Entonces, miren, ¿de cuánto teníamos la fuerza del primer piso? Ya vamos a verla. Sí, hemos tenido de 1.56. 1.56 por 1.5. 2.34. 2.34 toneladas. Perfecto. En el segundo piso he tenido una de 3.73. 3.73 por 1.5. 5.6. Perfecto. 5.6. 5.60 toneladas. La sumatoria de los dos sería el cortante basal mínimo. Perdón, el cortante basal. No es el mínimo, el cortante basal corregido ya. ¿Cuánto me da esta suma? 7.94. 7.94. Entonces ahora sí, 7.94 es mayor o igual al cortante basal mínimo de 7.91. Sí. Entonces, ok. Perdón, no es 6K, es ok, se me dibujó mal. Ok. Entonces, ok, ahora sí cumple el control del cortante basal mínimo. Miren, entonces hemos corregido las fuerzas y ahora estas son las fuerzas, ¿sí? Estáticas equivalentes, miren. Por eso no les quise poner el nombre completo a las del paso 11, porque a veces, no siempre, a veces nos toca corregir. En este ejemplo nos toca corregir o nos tocó corregir. Entonces pasaron a ser estas las fuerzas estáticas equivalentes. Pero tampoco son definitivas todavía. ¿Por qué? Me falta el control de la deriva de piso y me falta el control de la deriva, perdón, del efecto P delta. Pero como les decía, al fin y al cabo, este control del cortante basal mínimo nos da esta salida. O sea, si no se cumple, pues hay que corregir las fuerzas y ya, no pasa nada. Lamentablemente, en el efecto, perdón, en el control de la deriva de piso, si pues no se cumple, nos toca volver a cero, volver a estructuración y predimensionamiento. Entonces, terrible. En el efecto P delta, igual, o sea, recuerden, ¿no? De acuerdo a lo que vale el índice de estabilidad de piso, pues o no considero, o hago un factor de corrección también, o me toca igual volver a rigidizar la estructura desde el inicio. Entonces, pues es por eso que estas todavía no son las definitivas, pero ahora, en este punto, me olvido de las que ya calculé antes y ahora son estas las que entran a los nuevos controles y de pasar los controles son estas las que se aplicarían para el diseño de la estructura. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, si no hay preguntas, pues hasta aquí estaba diseñada la clase de hoy. Simplemente voy a... Señor Paredes, dígame.
Inge, no sé si nos podría colaborar con los videos de las clases anteriores, por favor. Sí, no se preocupe este momento. Entre hoy y mañana voy a actualizar todo, incluido les voy a subir ya el pedido, la especificación de la, de la eh, investigación formativa que está pendiente. Entonces, entre hoy y mañana, pues ya quedo igual actualizado con las aulas virtuales, ¿sí? Al menos de ustedes, hoy que terminamos clases, yo creo que más tardecita sí les de cargar ya los videos, una vez que estén disponibles los de ahora, les de cargar todos los que están pendientes. Listo, Inge, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces me voy a verifiquemos que la asistencia, ¿no? Los compañeros que no dijeron presente al inicio de la clase. Vamos a ver, serían señor Alvarado, ¿está presente? Señor Spin, ¿está presente? Y pues no hay nadie más, solamente los dos han estado faltando. Pues si no hay más preguntas, insisto, pues nos quedaríamos aquí. Les agradezco mucho por su atención y que pues tengan una excelente noche. Gracias, Inge. Linda noche. Gracias. También, señor Valareso, dígame. Ingeniero, disculpe que le moleste justo al final de la clase. Lo que sucede es que yo tengo algunas dudas puntuales sobre los temas y quería hacerle, no tardaría más de 15 minutos, sin embargo, cuando le escribí el correo aún no tengo una respuesta para la Bueno, tutoría. las tutorías son los miércoles. ¿Cuándo me escribió? Le escribí como el lunes, me parece. ¿De esta semana? Sí, Hágame un favor, voy a revisar por si acaso se me haya ido al spam, que no le he visto, y ya le doy espacio, ya le doy cita para una tutoría. Si es que puedo, le doy antes del miércoles. le tengo que volverle a escribir, ingeniero. No, déjeme, y usted ya me comentó, ya le voy a ver, ya le anoté, y ya le reviso este momento en el correo electrónico, tal vez se me fue a no deseado, o a otros correos se me sabe ir también. Y ya con eso ya ubico su correo y le doy la cita para tutoría. Muchas gracias, ingeniero. No hay de qué, más bien, gracias por avisar. Bien, les agradezco mucho entonces por su atención, que tengan una excelente noche. Hasta luego, Gracias Inge. igualmente, hasta luego. Hasta luego, Inge. Buenas noches. Gracias a ustedes, hasta luego.